Buenas noches chicos, bienvenidos a otro episodio más del martes de historias de terror. La presente historia que vamos a leer titula Apariciones. Yo nunca creí en las historias de terror. Yo siempre pensaba que eran historias bobas inventadas por la gente. Hasta que un día cambié totalmente de opinión. Era un día común y corriente. Mi familia salió a comprar diversas cosas. Yo me quedé en casa, no tenía ganas de salir, preferí quedarme con mis perros. Aprovechando que todos en mi familia se fueron, me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros a la habitación para no estar solo. Pero algo me extrañó al instante. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente la puerta. Pensé que era un ladrón, pero era extraño, porque no había ni un solo ruido proviniendo de afuera. Pero mis perros estaban tan inquietos, se podía ver la ansiedad y el miedo que emanaban de sus ojos. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar, vi que la chapa se estaba moviendo, como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron a llorar inquietos y algunos ladraban y escondían las orejas y se posaron tras de mí. Yo me asusté un poco, la verdad. Regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se asomaba por la esquina de mi ventana. Con mis perros entre mis brazos fui hasta la puerta armándome de valor, pero de nuevo, al llegar, noté un golpe fuerte que me hizo asustar. Miré fijamente la ventana. No había nadie. En ese momento se cortó la luz. Realmente me asusté bastante y en el pavor solo me abracé a mis perros, que estaban a mi lado y sentían algo que yo no sentía y miraban fijamente la puerta. Yo no podía ver nada, pero ellos sí. Me extrañó bastante. En ese momento volvió la luz, pero no había nada afuera. Logramos salir con los perros y no había nada. El patio estaba completamente vacío. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara. Pensé que solamente era mi imaginación y que tal vez era algún niño bromista que tal vez había entrado, aunque era extraño, porque teníamos unas paredes muy grandes. Mis perros salieron corriendo detrás mío. Se quedaron sentados por largo tiempo mirando entre los arbustos. Yo, la verdad, observé todo ello desde la ventana, cuando de pronto escuché varios sonidos que provenían de mi cuarto. Yo pensé que efectivamente un ladrón se había entrado, y armándome de valor salí del baño lo más rápido que pude, y al llegar al cuarto no hubo nadie. Solo vi que varios cuadros y sillas estaban regadas por el suelo. Rápidamente yo salí afuera, no quería saber nada, yo pensé inmediatamente que efectivamente era un ladrón. Llamé a la policía inmediatamente y cuando ellos llegaron se pusieron a patrullar por toda la casa y no encontraron a nadie. Y era extraño porque no existe otra salida más que la puerta principal. La verdad me asusté bastante y cuando los policías se fueron me dijeron que los llamara si escuchaba algo de nuevo. Al retornar a mi cuarto ya era tarde y algo me llamó la atención.
Tal vez los policías no se habían dado cuenta, pero existían unas pequeñas huellas de unos pies en el piso. No eran míos porque yo obviamente utilizo calcetines, pero eran huellas pequeñas, como de un niño. Y vi que se dirigían hasta una pared y no existió más huellas. Yo rápidamente agarré a mis perros y me salí de casa. No quería volver a saber nada, tampoco llamé a la policía. Simplemente me alejé de casa y tuve que pasar la noche en un hotel. Llamé a mi familia en mi pavor y les mencioné todo lo que había pasado. Ellos me dijeron que no iban a llegar esa noche, puesto que se habían encontrado con unos familiares. Yo no volví a casa aquella noche. Me quedé en el cuarto del hotel. Y aunque no pude quedarme largo tiempo por mis perritos, al día siguiente volví a casa y para mi sorpresa mi familia ya había llegado. Y yo les conté todo lo sucedido nuevamente y obviamente no me creyeron. Y rápidamente fui a buscar las huellas, las que yo había visto, pero lastimosamente habían desaparecido. Y yo les mostré y ellos me dijeron que no habían limpiado nada de la casa. Así que, por consiguiente, no habían borrado ninguna huella. Me alegré bastante de haberme salido de casa esa noche. Al día siguiente, al salir de casa, los vecinos me preguntaron si yo había estado metiendo bastante bulla. Y yo les pregunté que no, que efectivamente yo no había dormido esa noche en casa. Y ellos me dijeron que escucharon muchos ruidos proviniendo de mi casa e incluso gritos de niños que se la pasaban riendo y jugando. Realmente me alegré de no haberme quedado esa noche en casa, porque si me hubiera quedado, tal vez nunca hubiera podido contar esta historia. Y eso fue el relato, chicos, que encontré. Me pareció bastante interesante y bastante bonito. Espero que les haya gustado. Y si es así, espero que puedan esperarme hasta el otro martes para que suba un nuevo video. Muchas gracias por escuchar y por ver mi video. Y conmigo será hasta el otro martes de terror. Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a otro capítulo más del martes de terror. Hoy les voy a leer una historia de terror titulada Juegos de Niños. Hace más de 30 años que vivo en la ciudad de La Paz y lo hago con un conmovedor pero a la vez sobrecogedor recuerdo de mi infancia en la Villa Imperial. Nunca supe exactamente cuándo mi familia se trasladó de allí, pero desde que tengo uso de la razón, habitábamos una antigua e inmensa casa colonial en pleno centro de Potosí. Recuerdo muy bien en sus dos pisos con ocres techos de teja, en algunos lugares tan descuidados que dejaban ver algunas plantas que crecían entre las hendiduras. Al mismo tiempo, los tres patios eran una especie de recibidores para las decenas de habitaciones que se encontraban a su alrededor, a las que se podía acceder por altas puertas con muchos vidrios pequeños. Los corredores del piso superior eran sostenidos por pilares de madera, rodeados de macetas y adornos de piedra.
Las gradas estaban en una de las esquinas de cada patio, protegidas por barandas que hacían juego con los bordes de los pasillos y con las rejas de fierro a la altura de la cintura de una persona mayor. Algunas veces yo salía de los cuartos que alquilábamos en el piso de arriba del segundo patio y ponía mi cara entre los barrotes y esperaba la llamada de mis amigas del patio posterior. Yo tenía 9 años y una de ellas era un poco más grande que yo y la otra casi de mi tamaño. Aunque no sabía su edad, Fernanda parecía de unos 10 años y Lucrecia de 8. El patio donde vivía estaba separado por un corredor más largo y angosto que en el que se encontraba entre en el primer y segundo piso. Además, era más oscuro y descuidado. El jardín del centro se había convertido en un descuidado espacio de matorrales y arbustos. Las paredes de las habitaciones estaban resquebrajadas y mostraban que algunas partes la piedra con la que fue construida comenzaba a notarse, y el piso tenía bastantes huecos. Realmente era un lugar bastante abandonado. Todo esto lo hacía más interesante, y a mis 9 años no me importaba, francamente. Yo lo único que quería era pasar tiempo con ellas, por lo que varias horas nos quedábamos jugando ella y yo. Con la ayuda de su hermana nos pusimos a jugar muchos juegos de niños. Lo que más me llamó la atención en ese momento es que las dos siempre llevaban vestidos largos y opacos, con unos delantales hasta más abajo de la rodilla y amarrados con un adorno en la espalda. Las mangas eran largas y tenían botones que llegaban hasta el cuello. Nuestra diversión favorita era la de las escondidas, pero pasábamos más tiempo con las muñecas de porcelana y juegos de té del mismo material. Algunos días veía a alguien de mi familia que me hacía una seña sonriente desde el corredor del otro patio, mientras yo conversaba y reía con mis amigas. Ellas, aunque no salían mucho, me contaban que habían visitado iglesias el fin de semana y que sus padres las llevaron a ver las exposiciones de caballos y las exposiciones del ganado que había afuera de la ciudad. En esos momentos me parecía siempre extraño el detalle que nunca aparecían sus familiares. Era extraño porque siempre yo era la que me tenía que ir, pero ellas no. Ellas se quedaban ahí esperándome, como si a sus padres no les importara que ellas estuvieran conmigo. Pero a fin de cuentas era una niña y solo pensaba en la diversión. Pasamos 4 divertidos años entre los alegres juegos en aquella casa tan grande, donde lo único límite era nuestra imaginación. Entre las tres siempre nos fuimos al patio de atrás y jugábamos hasta el anochecer, pero tuvimos que irnos un día, mi familia y yo, porque mi padre debía trabajar en La Paz. No pude despedirme de mis amigas. Cuando las fui a buscar el día de la partida, sus habitaciones estaban silenciosas y nadie contestó a mi llamado. Años después, entre las charlas familiares, mis padres recordaron cómo yo jugaba sola en la casa de Potosí, lo que me pareció extraño, pues incluso ellos me veían desde los pasillos. Y yo les recordé a ellos que ellos observaban cómo yo jugaba con mis amigas y que no estaba sola como ellos estaban mencionando. Tal vez se les había olvidado el detalle de mis amigas, pero algo realmente me asombró. Y es que ellos me dijeron que siempre estaba sola, que en ese lugar, en esa casa grande, no había más habitantes, puesto que mi familia era la única que se estaba hospedando en aquel lugar. Y eso realmente
me llamó bastante la atención. Y me dijeron que esas habitaciones a las que yo iba estaban abandonadas y por el hecho, y me dio bastante curiosidad porque el hecho de que no me había fijado el detalle que siempre estaban cerradas. Y también otro detalle que me dijeron es que esas habitaciones estaban abandonadas y era por ello que existía tanto deterioro en ellas. Luego de esa conversación realmente me sentí bastante inquieta. ¿Realmente mis padres estaban mintiendo? ¿O realmente estaban diciendo la verdad? Pero algo se me vino a la mente en aquel momento, y es que recién pude comprender por qué ellas nunca cambiaban de ropa y siempre estaban con la misma ropa de siempre, con aquellos vestidos largos, de largos encajes. Y realmente me di cuenta que tal vez mis amigas no eran de este mundo. Y algo que más me llamó la atención fue que en el momento no me di cuenta, pero es que ellas nunca crecían. Y eso que pasamos largos 4 años, ellas continuaban de la misma estatura y por consiguiente era yo la única que crecía. Y lo que más realmente me apenó en aquel instante fue que cada vez que me despedía de ellas, ellas me miraban con unos ojos tristes y una mirada perdida, sabiendo que yo me iría, pero ellas se quedarían. Y ahí fue, chicos, la historia sobre juegos de niños. La verdad, me ha parecido bastante interesante, bastante bonita la historia, porque básicamente trata de que cuando uno es niño tiene amigos imaginarios y muchas veces son almas en pena que no pueden descansar y francamente están deambulando en los lugares donde se quedó su energía. Y nosotros, al ser niños inocentes o niñas, no nos damos cuenta en el momento, por el simple hecho que queremos jugar y divertirnos. Pero muchas veces no es así. Y años después nos enteramos de cosas bastante tristes como mencionó la historia. Realmente me encantó, chicos, la historia y espero que ustedes también. Y si es así, pueden regalarme un like y conmigo será hasta el próximo martes de relatos de terror. Buenas noches.